El deseo, en sí mismo, es un rumor débil, el temblor de una vela en la ventana, y fácil de ser eliminado por el primer viento frío de la realidad. Pero lo que buscamos aquí no es el calor confortable de la ambición, ni la tenue luz de la esperanza. Estamos hablando desde el fuego interior del horno, que no puede ser extinguida en la actualidad. La fiebre de la que se consume el alma y se reconstruye en una estructura de acero inoxidable, en una obsesión. Este es el único motor, el único de la gasolina de alto octanaje, y que es capaz de transformar el deseo en lo abstracto, y de la riqueza en la realidad concreta y sin piedad. Y para acceder a él, es necesario descender al abismo, aceptar un método que ha sido sistemáticamente arrastrado a la sombra, considerado demasiado peligroso para las mentes comunes. No se trata de reprogramación neurológica superficial, ni de afirmaciones positivas recitadas ante el espejo. Lo que está en juego es un proceso de cincelado brutal, la reformulación de su centro de gravedad psíquico. El deseo, cuando es solo deseo, es una solicitud. La obsesión es un orden. Y la riqueza que atrae no es una recompensa, es una inevitabilidad, el subproducto lógico y matemático de una mente que opera sin alternativas. Piense en el empresario que duerme 4 horas por noche, pero que se despierta renovado, no por disciplina, sino porque su sueño es su único paisaje mental. Piense en el artista que ignora el dolor físico y el rechazo social, ya que el fracaso es solo un ruido de fondo que no puede penetrar la burbuja de su creación. No están motivados, están obligados. No tienen opciones, tienen un destino. Esta es la frecuencia que sintoniza el método prohibido. Para entender la naturaleza de esta función, primero tenemos que ver el contexto de la cotidianeidad, en la llanura gris, donde el 99% de la humanidad y revolcadero. Las personas anhelan la riqueza con la misma ligereza con la que desean pasar un buen rato el fin de semana. Es el deseo de libertad condicional, que se limita por la comodidad, por la necesidad de descanso y de la tiranía de la balanza. Ellos se definen sus límites, aceptan lo suficiente. Ellos se construyen paredes morales en torno a sus objetivos, lo que garantiza que el éxito no perturbe el desarrollo de sus horas de sueño o el punto de vista de los vecinos. Este es el conflicto central. La riqueza a escala que altera el mundo. La riqueza que no se puede ignorar. Es amoral, apolítica y completamente indiferente a su comodidad. Ella requiere un anfitrión igualmente indiferente. El problema, por lo tanto, radica en nuestra arquitectura psicológica estándar, diseñada para la supervivencia tribal, no para el dominio capitalista. Nuestro cerebro está programado para evitar el dolor, el riesgo, buscar la aceptación, el conformismo y preservar la energía, la pereza. El método prohibido es el acto de piratear estos instintos primarios y redirigir toda la energía psíquica, toda la potencia del miedo y el anhelo a un solo punto de enfoque, convirtiéndolo en un láser incandescente. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a la primera barrera, usan la ambición como excusa para retroceder. Al menos lo intenté. El obsesivo usa la barrera como palanca para el siguiente nivel de intensidad. No lo intenta, se convierte en el camino. Aquí radica el peligro y la razón por la cual este conocimiento se ha ocultado en círculos restringidos, lejos de la luz del día y de los manuales de autoayuda azucarados. El método requiere la negación de ciertos aspectos del yo que la sociedad considera sagrados, la adaptabilidad emocional, la capacidad de satisfacerse con poco, y lo que es más importante, la aceptación de la derrota como una opción viable. El método no permite un puerto de salida. Nuestro primer bucle abierto es la fuente. Este conocimiento no surgió de un escritorio de oficina moderno, sino de observaciones hechas por arquitectos de poder, maestros de imperios y filósofos prácticos que entendían que el universo recompensa la certeza, no la vacilación. Codificaron lo que llamaron la triada del fuego frío.
Este nombre, aparentemente paradójico, encapsula la esencia del método, la intensidad ardiente del deseo, combinada con el control glacial de la ejecución. El desarrollo de la obsesión real no comienza con la planificación, sino con la purificación. El primer paso, incluso antes de los 3 pasos oficiales, es la gran poda, la erradicación de todo lo que alimenta su normalidad. Este es un patrón de interrupción drástico. La mayoría intenta agregar nuevos hábitos. El método requiere que se destruyan los viejos pilares. Sus lazos sociales se revisan y a menudo se rompen si no están alineados con la frecuencia de su riqueza deseada. Su ocio se reduce al mínimo funcional. El entretenimiento pasivo se convierte en un veneno que debe evitarse a toda costa. La obsesión no tolera el vacío. Si no estás avanzando hacia tu objetivo principal, estás muriendo espiritual y financieramente. El mundo exterior, con sus infinitas distracciones y demandas insignificantes, es una conspiración gigantesca para mantenerte pobre y mediocre. El individuo debe construir una fortaleza mental impenetrable, donde el ruido externo es solo eso, ruido. Debe convertirse en monje en su devoción al capital, una seta de la acumulación. Este proceso de purificación es donde la mayoría falla y se rinde, volviendo a la comodidad de la vida equilibrada y racionalizando su regreso a la mediocridad. Lo llaman cordura. El método llama a esto capitulación. El precio de la obsesión es la soledad. No la soledad física, sino la soledad de la mente. Empiezas a ver la diferencia entre tú y los que te rodean con una claridad desgarradora. Sus asuntos triviales, sus preocupaciones de bajo riesgo, sus dramas emocionales, todo se convierte en una burla, una distracción que roba preciosos segundos que deberían invertirse en expandir su imperio. La empatía, en su forma más destructiva, la que nos impide tomar decisiones difíciles o cortar lazos innecesarios, debe suspenderse. Aquí, en este punto de aislamiento enfocado, volvemos a visitar el gancho. ¿Por qué todo esto? Porque la riqueza no es solo dinero, es poder. Es el derecho de rediseñar su realidad sin pedir permiso a nadie. Es la única armadura real contra el caos del mundo. La ambición intenta negociar con el universo. La obsesión lo obliga a entregar las llaves. Ya no estás jugando el juego, te conviertes en la casa. La transición de un deseo duda de la conveniencia de que la obsesión por el fuego ardiente se desarrolla a través de un cambio sutil, pero sin vuelta atrás, en la de su amigo. A que se identifica con el yo que desea la riqueza y se empieza a identificar con el yo es el que tiene que la riqueza está en proceso de manifestarse, de ella. Es la diferencia entre ponerse un disfraz y fusionarse con la armadura. El desarrollo de este estado del ser requiere la comprensión de las 3 leyes fundamentales que sustentan el método prohibido, los pilares sobre los cuales se construirán los 3 pasos prácticos. Estas leyes definen el campo de juego mental que debes ocupar para que la obsesión pueda florecer. La primera ley fundamental es la definición absoluta de objetivo. No es suficiente querer 1 millón. Necesita ver el millón en su cuenta, saber el nombre del banco, el día de la transacción y, lo que es más importante, lo que hará en el instante exacto en que se caiga. El obsesivo no solo visualiza, él ocupa el futuro. La falta de claridad es el principal saboteador de la obsesión, ya que permite que la energía se disperse. La claridad absoluta es el sellado del sistema. La segunda ley fundamental es el desapego emocional del resultado. Esto suena como una paradoja, pero es la parte más cruelmente efectiva del método. Debes desear la riqueza con la ferocidad de un depredador, pero reaccionar a los reveses con la frialdad de un científico. El fracaso no provoca desesperación, provoca análisis. El éxito no provoca euforia, provoca recalibración. El objetivo no es ser feliz con el dinero, sino ser funcional a través de él. Las emociones son volátiles. La obsesión debe ser mecánica.
El verdadero poder reside en operar por encima de las fluctuaciones de la esperanza y el miedo. La tercera ley fundamental es la iteración implacable. Mientras que el individuo promedio ve la tarea como un proyecto con un fin definido, el obsesivo ve la vida como un algoritmo que debe mejorarse constantemente. No hay línea de meta, solo la siguiente iteración más eficiente, más rentable, más dominante. La riqueza no es un estado, sino un vector. El movimiento perpetuo hacia la expansión es la única moralidad aceptada. Si dejas de crecer, estás en declive. Si estás en declive, te estás muriendo. Estas tres leyes crean el ambiente donde la obsesión se vuelve no solo posible, sino la única respuesta lógica. El individuo deja de ser un soñador y se convierte en un ingeniero de la realidad. La etapa preparatoria es la aceptación total de la carga que impone la obsesión. Es el momento en que miras hacia atrás y te das cuenta de que los puentes se han quemado de manera tan efectiva que no hay más a dónde regresar. Su vida anterior se volvió irrelevante, patética. El costo se pagó. La paz mental se cambió por la potencia mental. La diversidad de intereses se cambió por el enfoque monolítico. El placer fue cambiado por el poder. La gran revelación que cierra el ciclo de contextualización es esta. El método prohibido de 3 pasos no se trata de qué hacer, sino de en qué convertirse. Los pasos prácticos son meras herramientas. La obsesión es la transformación del operador. Dejas de ser un individuo que busca algo y te conviertes en una fuerza de la naturaleza que no puede ser desviada. Al salir de esta purificación, ya no eres la persona que solo deseaba ser rica. Usted es la entidad cuyo único propósito de existencia es manifestar esa riqueza. Y el universo, que aborrece la indecisión, se inclina a su voluntad intransigente. El miedo, el aburrimiento, la procrastinación ya no tienen dónde esconderse. Fueron reemplazados por la vorágine de la obsesión. La conclusión es rápida y brutal. Si el deseo es una oración, la obsesión es el decreto. Y el mundo solo obedece a decretos. El siguiente paso no es la meditación ni la planificación estratégica. Es la aplicación quirúrgica de los 3 mecanismos que traducen esta energía obsesiva bruta directamente en movimiento, ganancia y capital irrestricto. Usted ahora está en la antesala, se abrió la puerta y el olor de los sacrificios que está en el aire. Se ha entendido que el costo de la entrada. Ahora debes aprender los pasos. ¿Está usted dispuesto a renunciar a la ambición y a abrazar el destino inexorable de la obsesión? El próximo encuentro se va a investigar en la granularidad de la dolorosa, en el primer paso de la tríada prohibida, la conquista de la mente, bajo la tierra y la clave para llegar a un pacto de no agresión entre el deseo y la manifestación de la riqueza. Nota importante. Este contenido es educativo y no sustituye acompañamiento profesional, no sustituye tratamiento hecho por profesionales, pero devuelve control en los momentos críticos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.